una persona que está vinculada a un equipo y que supuestamente se va a entregar en las próximas horas. Quizás para cuando la gente vea esto ya se esté efectuando la entrega de este perfil. ¿Qué está pasando en República Dominicana que estas figuras prefieren llevar sus procesos allá y no aquí? Ahora, aquí hay unos asistentes que tienen unas gónadas colgantes que tú dices, pero Dios, ¿y será tan poderoso el asistente de Donald Trump? Porque hay gente dentro de las cúpulas partidarias que, aunque no parezcan, van a comprometer su integridad penal. ¿Cómo puede un candidato presidencial blindarse contra eso, contra la presencia de un capo en una foto? ¿En qué momento decidió Leonel dividir el PLD? O sea, te estamos requiriendo. Tómate tu cafecito, arregla tus cosas familiares, pero no tarde mucho. Los norteamericanos, en temas de persecución del crimen, nos han enseñado que tardan pero no olvidan. Vamos a conversar de poder acá con Delvis Santos, la política y la actualidad en República Dominicana. Tenemos un caso, sí, Delvis, de una persona que está vinculada a un equipo y que supuestamente se va a entregar en las próximas horas. Quizás para cuando la gente vea esto ya se esté efectuando la entrega de este perfil y que trabaja para las Águilas Ibaeñas. Háblame de eso. Ciertamente una pena lo que ocurrió con ese reputado empresario del Cibao. Me dicen que en las próximas horas un primo suyo, reputadísimo abogado, con el mismo apellido, en las próximas horas estaría haciendo los aprestos para enviarlo en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Este señor va directo a Estados Unidos. Me dicen que se iniciará un proceso aquí, pero que no hay ninguna objeción de las autoridades dominicanas. Cuando no hay objeción en base al acuerdo de extradición, inmediatamente le dan su viajecito para allá para que vaya a hablar con las autoridades norteamericanas, como está hablando y como habló Gaspar Polanco. Pero vamos a ver, quizás, ¿qué está pasando en República Dominicana que estas figuras prefieren llevar sus procesos allá y no aquí? Quizás por lo que ocurrió con Quirino, un caso de narco súper envolvente para los Estados Unidos, según los expertos en esa área, que no es mi caso. Es mucho más conveniente otro aspecto más allá que la prisión. Las confesiones, las informaciones privilegiadas, los contactos, la gente a la que ellos tiran al mar, entre otras cosas. La gente a la que tiran al mar, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, por ejemplo, en el caso de Gaspar Polanco, yo conversaba con un amigo anoche y le decía que cuando tú vas a la casa de Hipólito te encuentras en Gaspar un muchacho demandado, una persona que sirve el café. La lógica mínima te dice que en él las autoridades norteamericanas no ven a un presidiario, ven quizás a un buen confidente. Pero dale contexto a la gente. ¿Quién es Gaspar Polanco? Gaspar Polanco es un muchacho que los que estamos en las lides políticas, que participamos en las cercanías de cualquiera de los presidenciables o candidatos del PRM, nos dábamos cuenta que en él había un hombre de confianza para los temas inferiores en el entorno del expresidente Mejía y su familia. O sea, una persona que llegó a Neudi Santos a visitar a Hipólito. Sí. Y mientras el presidente Mejía se está tomando un cafecito o comiéndose un mangú, te hace la compañía para que espere ahí. Si hay que brindarte un vaso de agua, le ordena a un guardia de eso. Pero tú nunca notaste en él un tipo acaudalado, una persona con gran fortuna. Naturalmente, a mí me pueden atrapar de iluso, porque yo no conozco los movimientos de esa gente que se mueve en el mundo del narco. Sin embargo, la experiencia mínima nos enseña que quienes se han dedicado en lleno a esas actividades criminales hacen siempre unos aparatajes voluminosos que en alguna forma dejan evidenciado la capacidad pecuniaria o capacidad adquisitiva que se les trae.
Pero vamos a ver, ¿en qué terminó ese caso que tú acabas de citar? Él está, según cuentan las informaciones, en los Estados Unidos presentando información privilegiada para los fines de que las autoridades, en su afán positivo por contrarrestar los efectos de ese flagelo social, entonces continúen su búsqueda de lo que ellos realmente saben que hay en estos entornos en el país. Pero ¿él se fue por su propia cuenta o lo hicieron ir? Para los temas de narcotráfico, en los 26 años que tengo en la comunicación, yo no he visto a nadie que se va voluntariamente. Naturalmente, te dan la oportunidad de que pague un vuelo, de que llegue al aeropuerto que tú quieras, de que te vayas en el marco de lo prudente cuando tú quieras, pero nunca es voluntario. O sea, te estamos requiriendo, tómate tu cafecito, arregla tus cosas familiares, pero no tarde mucho. Los norteamericanos, en temas de persecución del crimen, nos han enseñado que tardan pero no olvidan. A mí me preocupa seriamente Sí. la vinculación que se pueda asumir de una figura periférica que esté tratando de vincularse a un proyecto de poder, o sea, digamos un capito, Ajá. un capo mediano, y que la ciudadanía asuma que la presencia de ese capo en un entorno político ya lo vincula directamente al candidato presidencial y en consecuencia el presidente. Sí. ¿Por qué me preocupa eso? Porque ese consenso puede servir como una herramienta para manipular o para, si se quiere, extorsionar a un presidente. O sea, Sí. un presidente en ejercicio que no conoce a Carlitos Pérez, digamos, un Carlitos Pérez del mundo, Exacto. pero que fue el Carlitos Pérez que logró articularse en la zona tal, en la provincia tal. Ah, bueno, pero si ese metió 50 millones, el presidente lo sabía. Y ya con ese axioma Sí. opera entonces el gobierno norteamericano para manejar la política dominicana. Pero opera porque la sociedad da como consenso que si estaba ese fulano ahí, el presidente lo sabía. Exacto. Perfecto. Y la gente tiene que saber, Delvis, que el capo va a buscar sobremanera cómo articularse. Perfecto. Lo que pasa es que en el manejo de una política macro que se disemina por todo el continente, mientras más información tú tienes, más poder acumula. Para nadie es secreto que los gringos de alguna manera tienen ciertos intereses, algunos bien sanos, otros se pueden cuestionar en esta franja del continente. Cuando tú ves que muchachos de las características que te definí de ese joven Gaspar Polanco son requeridos. Pero Gaspar Polanco era sí o sí asistente de Hipólito. Como te reitero, un asistente de categoría inferior en términos de relevancia directa. Ok. Asistente, por ejemplo, es Carlito Párez Pérez de Danilo Medina. Que si Danilo está acostado en este momento en los cacicazgos, va y le toca la puerta y lo despierta para que hable contigo. Yo no le veía esa capacidad a Gaspar, pero tampoco es que... Te estoy diciendo lo que se observaba en esos entornos. Ahora, ¿qué es lo que yo observo en él? Que lo hacen bastante bien enfocado en su política de persecución al crimen, los gringos. Un delator premium. Venga y cuéntenos quién tomaba café tal día, quién tomaba agua tal día, hacia dónde se movía el viejo, con quién se movía, de la zona este, quién venía, de la zona sur, de la zona del Cibao. Y entonces con eso ellos van articulando los verdaderos casos que en las próximas horas posiblemente pudieran venir al país. ¿Cómo puede un candidato presidencial blindarse contra eso? Contra la presencia de un capo en una foto. Yo diría que es imposible. Diría que es imposible porque yo fui precandidato 2 veces a una diputación por una provincia costera.
y tú logras de algún modo acompañarte de gente que te ayuda a filtrar. Pero llega un momento en el que tú negarle una fotografía a determinados personajes es un acto de anticortesía, acto descortés. Entonces, ahora, de ahí a que de la foto pase a tú como candidato articular planes macabros en contra de tu oposición, en contra de tus adversarios, con los recursos de esos malandros, ya ahí se te puede vincular. En el país, a mi corta edad, yo no he visto quizás esos candidatos que tú logras ver que andan minados de recursos provenientes de fuentes insanas. Ahora, Sin embargo, admito que el PRM cometió mucho descuido. tú hablaste de los asistentes. Sí. Y voy a hacer un paréntesis porque un reflejo de la cualquierización de la política dominicana Sí. es que el asistente presidencial, al menos en los gobiernos del PLD, sobre todo en los de Danilo, tenía categoría de vicepresidente o de presidente en ausencia. Entonces, que un ministro, Sí. en buen dominicano, en los gobiernos de Leonel y Danilo, le aguantara vainas al asistente, que un ministro no le diera una galleta a un Exacto. asistente, eso es obviamente cuando el asistente se pasa de fresco, un buen dominicano. Sí. Es un reflejo de la ligereza de la política. Perfecto. Aquí me reservo el nombre. En esos gobiernos hubo un asistente que le dijo hasta MMG a un presidente. ¿Entiendes? Realmente del PLD. Es un asistente. Discusión interna. Un asistente es, por ejemplo, alguien que tenga la capacidad económica que se le presume a algunos vinculados al Palacio Presidencial en este momento. ¿Y por qué? Y yo no sé cómo ese presidente no se levantó e hizo algo. I don't know, no sé. Una galleta también. No, porque a veces tú vas comprometiendo tus secretos de manera tal con tus asistentes que muy posiblemente es mucho más conveniente dejarla pasar. No, me refiero al presidente agraviado. Al agraviado, no, porque digamos un asistente de un presidente sí. le dice a otro presidente. MMG. Sí. Es posible que ese asistente se atribuyó esa autoridad a nombre de su jefe inmediato, quizás por el poder que el propio jefe inmediato le otorga. Ahora, aquí hay unos asistentes que tienen unas gónadas colgantes que tú dices, pero Dios, ¿y será tan poderoso el asistente de Donald Trump? ¿Serán tan poderosos los asistentes de Xi Jinping, de Vladimir Putin? En este país tú te encuentras con asistentes que, tal como tú dices, han sacado más designaciones a favor de sus causas particulares que los propios gobernantes. Han obtenido la posibilidad de crear más riquezas que los propios gobernantes a los que ellos les sirven. Entonces, ese no es el caso del muchacho en cuestión, Gaspar, que no vengo aquí a defenderlo porque ni siquiera tengo vínculo con él, ni me interesa. Pero tú te das cuenta cuando profundiza que no es Gaspar, que es lo que hay detrás de Gaspar, porque también a veces logramos por asuntos de vanidad social subestimar a gente con poco poder de acción en el entorno de las figuras de primer orden del país, pero es muy posible que ese que cierra la puerta, es muy posible que ese que sirve o esa que sirve el café sea la que realmente importe a la hora de una investigación profunda en procura de verdaderos datos. Es muy posible que el que se va último de este medio, de este espacio, sea el que logre saber dónde tú pones la llave. Y eso pasa, lamentablemente, en el mundo del crimen. ¿Cómo pueden protegerse, digamos, los precandidatos del PRM de cara a ese fenómeno? ¿Cómo puede protegerse, por ejemplo, una figura como Omar Fernández, que va desarrollando muy rápidamente un fuste presidencial? Crear condiciones para que sea la sociedad que te aspire.
No, me refiero a protegerse de la figura del capo en la fotografía, me refiero a eso. Exacto. Crear condiciones para que no haya la necesidad de ir a una sociedad cargado del dinero proveniente de esas fuentes. Habrá gente que se hará foto con Omar, con David, con todos los posibles presidenciables de cara al proceso próximo. Ahora, de ahí a que esa gente con fondos provenientes de fuentes malsanas obtengan la posibilidad de decidir en contra del adversario de ese contendor, no lo veo ni en Omar ni en otras figuras de la actualidad, que es a lo que deben cuidarse los que van a la actividad política. Porque ayer entrevisté a un reputado dirigente, un reconocido dirigente político nacional, y él decía, la mayor manifestación de la corrupción es el narcotráfico. El PRM no se imagina, y lo cito en primera figura, porque de algún modo me sentí agraviado en un momento, el daño social que le hizo esa organización a miles de hombres y mujeres residentes dentro y fuera de la República Dominicana al excluirlos para privilegiar a narcotraficantes, a lavadores de dinero proveniente del narco y demás. Entonces, ¿qué tienen que hacer tanto los candidatos como las organizaciones políticas? Simplemente ser un poquito sincero consigo mismos. Porque hay gente dentro de las cúpulas partidarias que, aunque no parezcan, van a comprometer su integridad penal. ¿Y dónde están los documentos que tú escuchaste el 23 de julio de 2023? El Partido Revolucionario Moderno iba a enviar a la Embajada Norteamericana para que se investigaran sus proponentes o candidatos. ¿Dónde están los documentos que... Háblame de esos documentos. ¿Nunca llegaron? Yo no sé. A mí me gustaría que mi partido, el PRM, le presente a la sociedad un acuse de recibo de la FINJUS, de la DNCD y de la Embajada Norteamericana de los documentos que se le anunciaron al país que el 23 de julio del 2023 iban a ser enviados de los aspirantes a diversas posiciones políticas en todo el territorio dominicano. ¿Sabe por qué? Porque yo sospecho que muchos de esos expedientes contentivos de nombres, apellidos y las demás generales de muchos de esos aspirantes a regidores, alcaldes, a diputados y a senadores, lamentablemente muchos de esos expedientes, si lo investigaba mínimamente alguien con un sentido crítico, se daba cuenta que muchos de esos fondos que se utilizaron en el marco de ese proceso interno del Partido Revolucionario Moderno provenían de fuentes insanas. Tú estás dejando la idea en la audiencia de que ese documento nunca se envió. No sé. Ahora, no me consta porque te digo, no era la necesidad quizá y nadie lo había requerido. A mí me encantaría que como ciudadano y como militante del PRM y como precandidato que fui, le presenten al país, porque yo tampoco revisto la suficiente relevancia para los que manejan esas informaciones de gran importancia para ellos, pero que le digan al país, mira, aquí están los documentos. En la zona sur del país, la Embajada Norteamericana nos recibió 200 expedientes de aspirantes a regidores, alcaldes, diputados y senadores y nos dijo que esos 200 estaban totalmente libres de pecado en términos de acciones presumiblemente vinculadas a las actividades ilícitas. Pero me gustaría lo mismo que hagan en otras demarcaciones. Podemos comprender por qué en el 2020 o de cara a las elecciones del 2020, compitiendo contra el PLD en el poder, el PRM necesitó esa fuente de capital semilla oscura. Entiéndase, la fuente de la capocracia. O vamos a llamarle, yo creo que el término más adecuado no es capocracia, es capoarquía. Capoarquía. Sí. Una oligarquía para ellos. Ese es el tema, es el concepto, el neologismo quizás más propicio, la capoarquía o caparquía. Caparquía, sí. Entonces, necesitaban dinero de la caparquía para poder competir con un Danilo Medina que estaba dispuesto a todo para quedarse en el poder, porque dos señales. Intentó
una segunda reelección para quedarse 12 años, no se le dio. Y luego fue capaz de imponer a Gonzalo Castillo Sí. por encima de Leonel. Si tú me dices quién es mejor empresario, de Gonzalo o Leonel, yo te digo Gonzalo Castillo. Ahora, ¿quién tenía la finta política para mantener el poder? Leonel. Aún así, Danilo Medina obvió todo eso e impuso a Gonzalo. ¿Qué significa eso, Delvis? Significa que Danilo Medina tenía una capacidad de conciliación hacia afuera más efectiva que la que tenía en su propio partido con la facción de Leonel. Entonces, cuando tú desde fuera ves eso, tú no tienes que ser un genio, un Maquiavelo, tú no tienes que ser un Cicerón para saber, espérate, tenemos que forzar el mingo porque estos elementos están definitivamente, y ahí viene, el es todo o nada. Se abren las arcas y entra el dinero de la caparquía. Ahora, Caparquía. que en el 2024, tú estando en el poder, necesites ese dinero, sí es burdamente cuestionable. Creo que el presidente Abinader, y lo menciono en primera persona porque le acompañé del 2012 al 2024, que fue cuando recrudeció su campaña en procura de la presidencia de la República, lograda en forma consecutiva 5 de julio 2020 y 19 de mayo 2024. No necesitó para nada la alimentación económica de esa supuesta caparquía a la que tú te refieres con mucha propiedad. O sea, Luis Abinader se convirtió del 2016 al 2024 a partir de ciertos movimientos de división del PLD, Plaza de la Bandera, Marcha Verde y demás, y un PRM compactado, decidido a conquistar el poder. Es muy posible que ningún producto, marca o candidato político en la República Dominicana se hayan logrado colocar tan apetecibles en términos sociales como logró colocarse la marca PRM y la marca Luis Abinader, que fue el producto del hartazgo de eso que tú defines como una jugada de mal gusto en contra de Leonel y ciertas jugadas de embriagamiento político que tenía el gobierno del expresidente Danilo Medina. Ahora, en esa misma línea, tú has hablado de la sensación de hartazgo y tenemos que ser conscientes en términos sociológicos de que la simple idea de que la gente está harto del otro y que por eso me van a elegir a mí es lamentablemente de cara al país el peor aliciente para no estimularte tú a hacer efectivamente un gobierno de cambio. En la mentalidad de los dirigentes del PRM estaba claro que iban a ganar porque la gente estaba harta del PLD. Entonces, la conclusión de ese axioma era que no tenían que hacer nada diferente, que no tenían que hacer nada extra, porque el poder simplemente les iba a ser heredado, aunque tuviésemos la quimera, la ficción de unas elecciones con las cuales avalar ese cambio de poder. Pero mira, ese convencimiento de consecución del poder lo logró el PRM 6 meses antes. O sea, hasta noviembre de 2019, que fue, si no me falla el dato, cuando Leonel Fernández decidió apartarse del PLD, todavía aquí el PRM no tenía ningún tipo de posibilidad de ganancia de causa con Luis Abinader. De manera que el presidente Abinader, en el marco de un proceso indefinido y ser el producto colocado por la historia en el epicentro de un hartazgo social, de una utilización burda del poder, de una embriaguez de la obtención de un poder durante 20 años de manera semiconsecutiva. Entonces, 5 o 6 meses antes fue cuando el PRM y Luis Abinader se dieron cuenta que ya tenían poder en las manos. Ahí entonces comenzó a configurarse a partir de ciertos movimientos a lo interno del PLD y a lo interno de una sociedad decidida ya a partir de eso a cambiar. Ahí comenzó a configurarse poder para Luis Abinader. Pero antes, aquí no había posibilidad.
En el 2024, ahí sí, Luis Abinader sabía que tenía entre un 53 a un 57. ¿Cuánto obtuvo? 57 puntos en una segunda vuelta, en una reelección. Yo te escucho y es inevitable que se recree en mi cabeza la versión, y no sé hasta qué punto esto pueda ser veraz, de que Danilo se vio, si se quiere, empoderado a hacer la jugada de Gonzalo, porque él sabía ya que el Leonel tenía su plan B. Entiéndase, antes de aquel 19 de octubre, ya se tenía la decisión de dividir el partido. O pudiera ser que esa versión es una versión de falsa bandera para justificar lo de Gonzalo. ¿En qué momento decidió Leonel dividir el PLD? Cuando Leonel se dio cuenta que lo de Gonzalo era una realidad, que Gonzalo iba a ser el candidato del PLD, el expresidente Fernández, me imagino que en un proceso de depresión política, si se le pudiera llamar de una manera, dijo: ya en ese partido no tengo nada que buscar. Si le hubiesen colocado a una figura quizás con más potencial político que Gonzalo y le gana en el proceso primario a Leonel, es muy probable que él no se hubiese ido. De no ocurrir eso, entonces Luis Abinader no hubiese sido presidente. ¿Se reunió realmente Gonzalo con Omar Fernández? Según la información que ha rondado en los medios, porque te reitero, yo no manejo información privilegiada, yo soy un simple comunicador en el país, pero lo que sí se ha dicho es que tanto Gonzalo con Omar como David con Miguel Vargas han venido produciendo acercamientos para los fines de preparar fórmulas políticas de cara al 2028. Omar Fernández y Gonzalo Castillo son una boleta prácticamente invencible de cara a lo que se acerca. Tú dijiste recientemente que al presidente Luis Abinader le convenía sí o sí dejar el poder en buenas manos. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Mira, el expresidente Danilo Medina. Dije Luis. Exacto, te iba a decir que el expresidente Danilo Medina. Ah, ya sé por dónde vas, continúa. Cometió el gravísimo error de sacar su partido del gobierno por no entenderse con Leonel. Es muy posible que aunque la justicia se aplicara en contra de algunos funcionarios aislados a Danilo, si hubiese sido Leonel Fernández el presidente de la República 2020-2028, la familia de Danilo Medina no hubiese sido tocada. Frente a esa realidad, ahora venimos a Luis Abinader. Si Luis Abinader comete el error de dejar el poder en unas manos, tanto dentro de su partido como fuera, él sabrá en cuáles manos, comete el gravísimo error de que un caso Senasa, el tema del robo de los programas sociales, el tema del desorden en el sector eléctrico, ahora el tema de las áreas deportivas, lo que pasa en el INEFI es algo vergonzoso. ¿Qué está pasando en el INEFI? Se lo han robado. Ahí han creado empresas de carpeta para entregar 143 millones de pesos a personas vinculadas al pasado gobierno de Danilo con el propósito de timar al Estado Dominicano.